El fútbol mundial acaba de entrar en su hora más oscura, en la crisis de legitimidad más devastadora de todos los tiempos y en un escándalo de proporciones colosales que amenaza con derribar desde sus cimientos la historia reciente del deporte rey tras la filtración masiva de documentos, correos confidenciales y grabaciones telefónicas que probarían un supuesto amaño en la gran final del torneo mundialista, lo que durante meses fue tratado por los grandes medios de comunicación corporativos como una simple teoría de la conspiración propia de aficionados despechados o de analistas resentidos por el resultado, se ha transformado oficialmente en las últimas horas en una investigación judicial a gran escala que tiene acorralada a la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación en sus oficinas centrales de Zúrich. La divulgación no autorizada de una serie de archivos protegidos por cláusulas de confidencialidad estatal ha encendido todas las alarmas en el ámbito periodístico y deportivo global, sugiriendo la existencia de un pacto sistemático en la sombra diseñado para favorecer a un sector específico, manipular las decisiones arbitrales decisivas mediante el uso torticero del sistema de videoarbitraje y garantizar un resultado financiero y mediático multimillonario a costa de la deportividad y de la limpieza del espectáculo. Si de verdad te apasiona el fútbol auténtico, si estás completamente harto de las manipulaciones que destruyen la esencia del juego y quieres enterarte de absolutamente todos los detalles, los nombres de los altos ejecutivos implicados, las transferencias bancarias sospechosas y las confesiones a puerta cerrada antes de que las plataformas tradicionales borren este contenido para proteger los intereses de los grandes patrocinadores, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. El negocio multimillonario del fútbol profesional se está desmoronando por momentos y aquí en Fútbol al Límite te traemos la verdad desnuda, incómoda y sin ningún tipo de censura que nadie más se atreve a publicar. El origen de este terremoto institucional sin precedentes se remonta a una serie de registros informáticos obtenidos por un grupo de periodistas de investigación independientes que lograron penetrar en los servidores de una influyente agencia de representación y marketing deportivo con sedes en Ginebra y Londres. Según revelan los extractos más comprometedores de esta filtración histórica, semanas antes de que se disputara el trascendental encuentro por el título mundial, se habrían celebrado reuniones secretas en hoteles de lujo de Qatar y Suiza entre altos cargos de la cúpula directiva internacional, representantes de fondos de inversión soberanos y miembros clave del estamento arbitral designado para impartir justicia en el campo. Los documentos contables filtrados muestran movimientos de capitales atípicos, transferencias a cuentas bancarias en paraísos fiscales y contratos de patrocinio fantasma firmados por sumas astronómicas que no guardan ningún tipo de relación con los precios de mercado habituales, lo que ha llevado a los analistas financieros a concluir que nos encontramos ante la red de corrupción y compra de voluntades más compleja y sofisticada jamás descubierta en la historia de las competiciones internacionales. La gravedad extrema de las revelaciones radica en el nivel de detalle con el que se planificó la manipulación del desarrollo del partido decisivo desde las salas de control audiovisual. Las transcripciones de los audios internos de la sala del VAR, que supuestamente han sido validadas por peritos acústicos independientes en las últimas horas, muestran una presión descarada, directa y continuada sobre el árbitro principal del encuentro para obviar infracciones manifiestas, señalar penas máximas inexistentes y condicionar el criterio disciplinario mediante el uso selectivo de las repeticiones televisivas en las jugadas más polémicas del choque. Lejos de ser errores humanos comprensibles en el contexto de un partido de máxima tensión y exigencia emocional, las pruebas documentales sugieren una pauta de conducta deliberada y calculada al milímetro para inclinar la balanza en momentos clave del juego, asegurando que el guión preconcebido por los despachos se cumpliera a rajatabla sin importar el esfuerzo, el mérito o el rendimiento físico mostrado por los futbolistas sobre el terreno de juego. La reacción en el seno del colectivo de jugadores y de los cuerpos técnicos de los países afectados ha sido un estallido de indignación, impotencia y rabia contenida que amenaza con paralizar los próximos compromisos del calendario oficial.
Varios internacionales de prestigio que disputaron aquella final histórica han comenzado a romper el silencio en círculos privados y a través de sus representantes legales, asegurando que durante el transcurso del partido percibieron sensaciones anómalas, decisiones colegiales inexplicables y un comportamiento despectivo por parte de los colegiados que insinuaba claramente que el destino del trofeo ya estaba decidido antes de que la pelota echara a rodar. La sombra de la sospecha ha destruido por completo la camaradería entre los profesionales, provocando acusaciones cruzadas en los vestuarios de los grandes clubes europeos y generando un ambiente de desconfianza absoluta que hace imposible la convivencia pacífica entre las distintas delegaciones nacionales en los organismos internacionales. En los despachos de Zúrich el pánico es absoluto e incontrolable a medida que las informaciones siguen proliferando en las redes sociales y en los portales de noticias alternativos de todo el mundo. La directiva de la FIFA ha convocado un gabinete de crisis de máxima urgencia a puerta cerrada para intentar frenar la sangría mediática y diseñar un plan de contención de daños que evite la desbandada generalizada de los principales patrocinadores comerciales, grandes firmas multinacionales de automóviles, tecnología y telecomunicaciones que aportan cientos de millones de dólares anuales a las arcas del organismo rector. Han enviado requerimientos notariales exigiendo aclaraciones inmediatas sobre la autenticidad de los documentos filtrados y amenazando con la rescisión unilateral e inmediata de sus contratos de patrocinio si no se depuran responsabilidades al más alto nivel y se inicia una auditoría externa totalmente independiente. La dimensión judicial del escándalo ha saltado ya las fronteras del deporte para instalarse en los tribunales ordinarios de varios países europeos y americanos, donde fiscales especializados en delitos económicos y delincuencia organizada han abierto diligencias preliminares para investigar posibles delitos de fraude masivo, blanqueo de capitales, falsedad documental y manipulación de competiciones deportivas a gran escala. Las autoridades judiciales han solicitado formalmente la cooperación de las fuerzas de seguridad internacionales para proceder al registro de sedes federativas, la incautación de dispositivos informáticos y la citación en calidad de investigados de destacados dirigentes que habrían participado en la trama corrupta. La posibilidad de que la justicia ordinaria ordene la suspensión cautelar de los acuerdos comerciales y la inhabilitación de la cúpula directiva es más real que nunca, lo que dejaría al fútbol mundial al borde del colapso institucional y operativo. Mientras tanto, la afición global observa con estupefacción e incredulidad cómo el mito de la pureza deportiva se desmorona de forma trágica ante la evidencia de los hechos. El sentimiento de engaño y traición es especialmente sangriento entre los millones de seguidores que invirtieron sus ahorros, su tiempo y su pasión en viajar miles de kilómetros para apoyar a sus selecciones en la gran cita mundialista, descubriendo ahora que fueron meros extras en un espectáculo con resultado prefijado en las moquetas de los despachos. Las plataformas de aficionados y las asociaciones de hinchas de todo el planeta están coordinando movilizaciones masivas, recogidas de firmas y llamadas al boicot de los productos oficiales y de las retransmisiones televisivas como medida de protesta contra la mercantilización y la manipulación de los torneos más sagrados del planeta. En los medios de comunicación independientes y en los canales de análisis deportivo se vive una auténtica revolución narrativa que está acorralando a los tertulianos tradicionales que durante meses intentaron ocultar o minimizar las irregularidades evidentes del torneo. La presión de la audiencia ha obligado a las grandes cadenas de televisión a incluir la investigación del amaño en sus escaletas principales, provocando acalorados debates en directo, donde destacados periodistas se acusan mutuamente de complicidad con la trama y de haber vendido su independencia informativa a cambio de acreditaciones exclusivas y favores institucionales. La brecha entre el periodismo vendido a los estamentos oficiales y la prensa libre que busca la verdad a cualquier precio se ha vuelto insalvable, convirtiendo esta crisis en un punto de no retorno para la comunicación deportiva en la era digital. Las ramificaciones diplomáticas del caso han comenzado a erosionar gravemente las relaciones entre las confederaciones continentales, especialmente entre la UEFA y la CONMEBOL,
cuyos dirigentes se cruzan reproches de extrema gravedad en los pasillos de los organismos internacionales. Mientras desde Europa se acusa a ciertos sectores de haber promovido el amaño para recuperar el hegemonismo perdido en el palmarés mundialista, desde Sudamérica se señala la hipocresía de las federaciones del viejo continente, a las que se acusa de haber mirado hacia otro lado mientras se beneficiaban del sistema de corrupción estructural que domina el negocio del fútbol global. Este enfrentamiento político ha bloqueado las negociaciones para la unificación de los calendarios internacionales y la creación de nuevos torneos intercontinentales, amenazando con provocar una escisión definitiva en el seno del deporte rey. Por si fuera poco, el escándalo ha salpicado de lleno al sector de las casas de apuestas deportivas y a los mercados financieros internacionales, donde se movilizaron miles de millones de dólares en torno al resultado de la final del Mundial. Bufetes de abogados de reconocido prestigio internacional están preparando demandas colectivas multimillonarias en representación de pequeños apostadores y fondos de inversión que se consideran víctimas de una estafa a gran escala, exigiendo la anulación de las liquidaciones de las apuestas y la restitución de los fondos invertidos con sus correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios. Las pérdidas potenciales para las grandes operadoras del juego online son de tal magnitud que algunas firmas han comenzado a congelar sus operaciones en ciertos mercados a la espera de un pronunciamiento judicial definitivo sobre la validez del resultado oficial. A medida que se van conociendo nuevos extractos de los correos electrónicos interceptados, la figura de los futbolistas que participaron en aquel encuentro queda expuesta a un escrutinio público implacable y doloroso. Aunque la mayoría de los informes sugieren que los jugadores fueron víctimas inocentes utilizables por la trama corrupta para dar apariencia de normalidad al choque, existen sombras de duda sobre el comportamiento de ciertos profesionales experimentados que habrían recibido presiones insostenibles o promesas de futuros contratos millonarios para no protestar de forma vehemente ante los flagrantes errores arbitrales que determinaron el desenlace del choque. Esta sospecha generalizada está destruyendo reputaciones construidas a lo largo de décadas de esfuerzo y sacrificio en los terrenos de juego, demostrando que la mancha de la corrupción no respeta ni a los mayores íconos del deporte mundial. El impacto en las categorías inferiores y en las canteras de fútbol base de todo el mundo es quizás la consecuencia más trágica y profunda de esta crisis sin precedentes. Entrenadores, educadores y familias denuncian la pérdida de referentes éticos para los niños y jóvenes que sueñan con llegar a la élite, al comprobar que los valores del esfuerzo, el juego limpio, la disciplina y el mérito deportivo han sido sustituidos por la codicia, el fraude y la manipulación institucional en el escenario más alto del fútbol profesional. La desilusión de las nuevas generaciones amenaza con provocar un paulatino alejamiento de la juventud respecto al fútbol tradicional, desplazando su interés hacia otras disciplinas deportivas o hacia nuevas formas de entretenimiento digital que garantizan una mayor transparencia y equidad en sus competiciones. En los despachos de la AFA y de las federaciones latinoamericanas implicadas se vive una situación de máxima tensión operativa, con gabinetes jurídicos trabajando sin descanso para analizar el alcance de las filtraciones y preparar las estrategias de defensa institucional correspondientes. Fuentes cercanas a la directiva aseguran que se están elaborando informes técnicos detallados para rebatir punto por punto las acusaciones de conspiración, argumentando que el resultado del torneo fue el fruto legítimo de la superioridad futbolística y del esfuerzo de los atletas en el campo, y atribuyendo la filtración de los documentos a una campaña de desprestigio orquestada por las potencias europeas para restar valor al título obtenido. Sin embargo, la presión mediática en la región es tan intensa que los propios aficionados exigen una investigación transparente y sin reservas para limpiar definitivamente el honor del equipo nacional. El debate en las redes sociales ha alcanzado niveles de efervescencia nunca antes vistos en la historia de las plataformas digitales, con millones de usuarios compartiendo análisis tácticos detallados,
secuencias en video a cámara lenta de las jugadas más controvertidas y gráficos comparativos de los datos estadísticos del partido. La etiqueta principal del escándalo se ha mantenido como tendencia número 1 a nivel mundial durante días consecutivos, acumulando decenas de millones de publicaciones y convirtiéndose en el foro de debate público más grande y visceral de la historia del periodismo deportivo. La capacidad de la comunidad digital para desarmar la versión oficial de los estamentos dominantes ha demostrado que las viejas estructuras de control de la información ya no funcionan en el mundo hiperconectado de hoy. Frente a la magnitud incalculable de esta crisis, la pregunta que se hacen todos los analistas, historiadores y aficionados al deporte rey en cada rincón del planeta es si el fútbol mundial será capaz de sobrevivir a la revelación de este amaño histórico o si nos encontramos ante el fin de una era en la organización de los torneos internacionales, la necesidad de una reestructuración radical que implique la dimisión en bloque de las actuales directivas, la disolución de los comités arbitrales opacos y la implantación de sistemas de fiscalización independientes y de código abierto, se presenta como la única vía posible para restaurar la confianza perdida y devolver la dignidad a la competición. La batalla por el alma del fútbol ha comenzado y su desenlace marcará el destino de la pasión más grande de la humanidad durante las próximas décadas. Las próximas horas y días serán completamente decisivos, críticos y trascendentales para determinar el desenlace de esta crisis institucional que amenaza con borrar para siempre los registros oficiales de la competición más importante del planeta. La junta directiva de la FIFA se encuentra acorralada en medio de un fuego cruzado de proporciones bíblicas. Por un lado, la presión asfixiante de las autoridades judiciales y de los grandes patrocinadores que exigen responsabilidades inmediatas. Por el otro, el clamor popular de miles de millones de hinchas que exigen la suspensión de las directivas y la revisión completa del torneo. ¿Crees realmente que la final del Mundial estuvo completamente amañada desde los despachos mediante decisiones arbitrales deliberadas para beneficiar a ciertos intereses económicos y mediáticos? ¿O por el contrario piensas que todo esto es una campaña de difamación organizada por los perdedores para restar mérito al campeón? Deja tu opinión sumamente detallada abajo en la caja de comentarios para abrir un debate ardiente con toda nuestra comunidad. Dale un me gusta al video si consideras necesario apoyar la información independiente, valiente y sin censura de nuestro canal. Y suscríbete ahora mismo a Fútbol al Límite para no perderte ni un solo segundo del desenlace de esta investigación exclusiva que promete cambiar para siempre las estructuras del fútbol mundial.